Y no existía esta variable, no existía la variable mujer con coche, no existía la variable personas mayores. Cumplimos con la norma, pero estamos lejísimos todavía de poder ser verdaderamente inclusivos en cuanto al diseño. Todas las acciones en el día, tú te enfrentas con decisiones de finalmente accesibilidad, pero tú no te das cuenta. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Eduardo Vázquez Aldía, médico, neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por intentar generar contenido de buena calidad sobre autocuidado y medicina del sueño. En el episodio de hoy día hablaremos con Andrea Budeguer, quien es arquitecta de la Universidad Finisterra, directora de BAU Accesibilidad Universal y en el año 2021 fue elegida como una de las 100 mujeres líderes de la categoría de empresarias por el diario El Mercurio. Desde hace aproximadamente 20 años trabaja en estrategias de accesibilidad universal mediante el diseño y habilitación de entornos inclusivos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Para mí este es un tema que es completamente ajeno a lo que hago normalmente, pero me interesa harto porque nosotros desde la neurología y la parte, el trabajo clínico, nos toca ver mucho todo tipo de discapacidad, deterioro neurológico, alteraciones cognitivas, ¿cierto? Y no tenemos mucha participación de lo que pasa después, ¿cierto? Hacemos diagnósticos, tratamientos, vemos a los pacientes cuando están hospitalizados, los damos de alta y después como que los vemos al mes, a los 3 meses, y a veces se pierden de nuestros controles. Entonces, me declaro 100% ignorante. O sea, la primera cosa que te quería preguntar en este contexto de la arquitectura, ¿qué se entiende por inclusividad o un entorno inclusivo? Primero, agradecerte la invitación porque para mí también es un mundo totalmente distinto lo que hacen ustedes y justamente me toca muchas veces levantar la alerta, como cuando muchas veces nos llaman personas que tienen que adaptar sus casas y yo digo, bueno, esta es una relación, es un ecosistema al final, sí. Pero muchas veces no se entiende así. Y una arquitectura accesible o inclusiva en la práctica es donde el entorno no tiene ninguna barrera para tu condición, donde te puedas desenvolver de manera independiente y autónoma, ojalá con la mayor autonomía, pero por sobre todo segura. Esos son como los indicadores. Ya, eso es como la central, como la definición. La definición, exactamente. Y bueno, en tu caso me pasa algo parecido, que cuando hablo con médicos que están en un área muy específica, es que me interesa saber cómo se llega a esa área específica de la arquitectura, porque al final no me ha tocado conocer a ningún otro arquitecto que se dedique específicamente a esta área. ¿Cómo parte el proyecto? ¿Cómo te encuentras con esta área? ¿Lo planificaste? Mira, no lo planifiqué, me lo encontré, pero de sopetón. Yo estaba estudiando en la universidad y me pidieron hacer un trabajo. El trabajo lo hice sobre baños accesibles para personas con discapacidad. Y justo en ese momento, obviamente, uno ya tiene abuelos mayores, entonces, y sumado a que hoy día me doy cuenta que también tengo una hipersensibilidad muy grande como para entender el dolor de la otra persona o en la que está como inmerso. Entonces, descubrí que la discapacidad no era la accesibilidad no estaba enseñada en la universidad. Entonces me cuestioné y dije, ¿cómo voy a ser yo arquitecta para diseñar un entorno para las personas si es que dentro de esas personas que me están enseñando, esa persona es un hombre, en ese minuto era un hombre, 1,80 m, sin barriga, sin guatita, y no existía esta variable, no existía la variable mujer con coche, no existía la variable personas mayores, siempre era como este hombre perfecto. Y ahí fui descubriendo un poco las necesidades de, primero la normativa que en ese minuto no había, después un poco las necesidades de las personas en su misma casa, que es el primer núcleo, digamos, donde una persona se levanta en la mañana y se encuentra con las primeras barreras o los primeros temas de seguridad que generalmente, probablemente las personas que nos están escuchando es el baño, o cómo subes a tu dormitorio, o cómo te duchas, o cómo entras a la cocina, o cómo entras y sales de tu casa. Y ahí la cosa empezó ya a expandirse, pero fue un largo camino para llegar a donde estoy hoy día. Perfecto. Y revisaba un poco tu trabajo, ¿cierto? En la página web de la empresa, ¿cierto? De BAU, el concepto de accesibilidad universal, que tengo la definición acá que me interesó harto, porque parece como algo bien apoteósico, ¿cierto? Sí. La definición era: accesibilidad universal es una condición esencial que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos, servicios, para garantizar que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades, y así avanzar hacia igualdad de oportunidades, inclusión y la inclusión sociolaboral.
parece una cuestión así como, Gigante. como un sueño, algo medio inalcanzable a veces cuando uno lo ve como definición. Y en este sentido, ¿qué sería este como ecosistema de accesibilidad universal? Que lo vi varias veces escrito Sí. en Bueno, con el tiempo, y para ir a esa respuesta, digamos, yo partí con las personas, ya como, de hecho mi primer cliente fue mi abuelo, Yeah. y mi segundo cliente debe haber sido mi abuela, ¿me entiendes? O sea, está siempre, probablemente todos los que nos escuchan van a tener ese tema, no es un problema, pero es una condición dentro de su familia. Claro. Familiar directo, siempre les pregunto si es su familiar directo dentro de su misma casa o familiar directo dentro de sus primos, tíos, etc. Y generalmente cuando hago esa pregunta en público, todos levantan la mano. Y de ahí, ¿cómo se transforma en un ecosistema? Es porque la accesibilidad está en todas partes. Está en una rampa, que efectivamente tú puedes entrar o salir de un edificio, pero está también cuando tú sales de un ascensor y quieres encontrar el departamento y te confundes y dices, ¿y dónde está? Bueno, eso también es accesibilidad. O cuando quieres llamar por teléfono a un call center y el call center tú no logras entender el texto porque te dan miles de alternativas y tú no sabes cuál, y cuando vas a pinchar, es tan chiquitito que el mouse o tu dedo no lo alcanza a pinchar. O un sitio web, por ejemplo, una persona ciega que quiera entrar a pedir una hora a un doctor, ¿es ese sitio accesible? Todo conlleva accesibilidad. Y siempre digo que la accesibilidad es completamente transversal, porque desde las posibilidades que una mamá, por ejemplo, pueda tener un hijo que ande en silla de ruedas, cómo entra a la sala, digamos, de parto, a esa misma mamá que es sorda, cómo le van interpretando la información al momento, en igualdad de condiciones, en el mismo momento, de manera segura, cómoda y accesible. Por eso se habla que la accesibilidad, la práctica, tiene tantos desafíos y tantos temas, porque es está como focalizado en todas partes, trasciende todo lo que tú te puedes llegar a imaginar. Pero igual está pensado en todas las personas, no solamente en personas que tengan algún problema de discapacidad, sino tenemos adultos mayores que quizás el tema tiene que ver con más movilidad quizás, o de repente comprensión, esta brecha, ¿cierto?, que hay con la información entre una generación que tiene actualmente 70, 80 años, que le estamos pidiendo que agenden cosas por telemedicina. Exactamente. Y es tan increíble que uno, porque hoy día, mira, existe un concepto que está, el diseño universal, que es la estrategia de diseño o la estrategia en cómo yo me planteo el desafío de incluir a todas las personas. Es una estrategia. Y después está la accesibilidad universal, que es la condición que tú mides. Entonces, cuando yo decido atender a una persona, por ejemplo, por telemedicina, que esto no tiene nada que ver con arquitectura, pero sí tiene que ver con lo que yo hago, que básicamente es la experiencia de las personas en los servicios. Y cuando tú le dices a una persona que tiene que ser por telemedicina, entonces la persona entiende el correo que les está llegando, el link que les está llegando, o tiene que tomar decisiones, tiene una encrucijada en un momento de que es acá o es acá. Y cuando eso pasa también en la arquitectura. Y muchas veces, por ejemplo, tú vas a un edificio o vas a un transporte público o un metro y ¿puedo entrar al ascensor o no puedo entrar al ascensor? ¿Está bueno o no está bueno? Ese pasamanos de una persona mayor está disponible o es muy grande y no me puedo agarrar, entonces como no me agarro me resfalo. Todas las acciones en el día, tú te enfrentas con decisiones de finalmente accesibilidad, pero tú no te das cuenta. Es que es tremendo porque al final, como te dices, es una cuestión que no nos escapamos en ningún momento y muchas veces yo siento que quizás en el tiempo ha ido mejor. Tú obviamente has tenido la experiencia de ver cómo ha ido cambiando un poco la visión sobre esto en el tiempo, pero lo que uno siente es que de verdad las cosas no están pensadas en la experiencia del usuario, sino que más en, de repente, el presupuesto que tenemos, de repente tenemos que bajar la asignación que tenemos para esto, entonces no podemos construir tal cosa de tal manera, hay que bajarle los metros, y las puertas tienen que ser quizás un poco más chicas de lo que habíamos pensado, y así empezamos a recortar costos, y eso aplica para todo, así para nuestras casas inclusive. Entonces, pensar que cómo hace la experiencia mía después en ese espacio, muy distinto, porque hablábamos cuando llegaste, o sea, ya está la rampa, pero cuando abro la puerta voy a caerme por la rampa hacia atrás, o sea, cosas que ya cumplimos con la norma, pero estamos lejísimos todavía de poder ser verdaderamente inclusivos en cuanto al diseño. Bueno, de hecho, por eso, a ver, la historia es bien también como, es un autoaprendizaje, porque cuando yo salí de la universidad, me encontré con un mundo que, por supuesto, había una ley que decía, era una ley que era de integración. Okay. Es como, yo, persona bien, tú, persona no bien, entonces yo te voy a hacer una rampa para que tú ingreses, yo te integro, entonces tú tienes que ir por la rampa.
Hoy día, desde el 2010 en adelante, está el concepto de inclusión, donde yo tengo que habilitar todas las formas posibles para que todos entremos y usemos los espacios, y en general todo, en igualdad de condiciones, y que si tú necesitas algo en particular, entonces yo voy a hacer una adaptación puntual para que tú también puedas entrar, ¿ya? Es como, de alguna manera, cambia el foco desde la persona, como usted es responsable de su condición, a nosotros, sociedad, somos responsables de que todos tengamos las mismas oportunidades para ir al colegio, a la universidad, a casarse, a la discoteca, donde sea. Claro, que todos tenemos derecho a participar. Bueno, y eso es lo que viene, porque hoy día hablamos de inclusión, pero claro, lo que viene en 10 años más es la participación, al final. La pregunta, y ahí es donde se cruza con la experiencia cliente, porque hoy día está todo focalizado en cumplir con la norma, porque la ley dice que tenemos que tener ciertas condiciones, pero, por supuesto, y ahí parte un poco el trabajo que nosotros hacemos es pensar 10 años más allá, y en 10 años más allá es la participación. Y ahí es donde esto se cruza con la experiencia cliente, porque yo puedo llegar a todos los lugares, pero ¿qué hago? ¿Puedo ir al cine? Sí, tienes un espacio perfecto ahí, planito, pero estoy en el primer asiento. Entonces, miro la pantalla, veo hasta los píxeles de la película, entonces, ¿eso es experiencia? No. ¿Cumples con la norma? Sí. ¿Te van a multar? No. ¿Pero ¿va a volver esa persona a este lugar? No. ¿Te fijas? Entonces, es una cosa bien particular. Claro, como que al final generamos el espacio, pero en sí mismo generamos la barrera enseguida. Sí. De hecho, nosotros hoy día llevamos ya 4 años trabajando en un proyecto que se llama, no tiene un nombre tan específico, pero es un indicador de riesgo de accesibilidad, donde nosotros levantamos datos con una tecnología y tenemos también un algoritmo, ¿ya?, bien particular, donde nosotros tomamos esos datos y ese algoritmo lo transformamos en un panel de control. Entonces, una empresa, por ejemplo, un hospital, una clínica, un hotel, colegio, yo me imagino hasta Cervel, puede ver en un panel de control todos los edificios, con todos los componentes, y dónde están los riesgos, como por ejemplo, si yo mañana tengo que ir a votar y tengo 800 colegios, ¿cuáles de esos colegios tienen accesibilidad básica y cuáles tienen al primer piso, al segundo piso, al tercer piso? ¿Cuántos tienen baños accesibles? Y eso ha sido para nosotros una maravilla, porque hemos logrado transmitir el valor del riesgo de la accesibilidad para que tú cumplas el objetivo de tener la atención al cliente, finalmente. Si tú eres un hospital y el ascensor falla siempre, bueno, entonces tenemos que hacer algo con respecto a eso. Y ese es otro proyecto que tengo, que ya después te puedo comentar más respecto a eso. La empresa va como, o sea, claramente entendí un poco cómo partiste, ¿cierto?, con esta historia como familiar, pero ya al punto de partir de eso, como cualquier otro titulado de arquitectura, y avanzar a estar, no sé, 15, 20 años trabajando con una empresa que tiene este enfoque que es casi de asesoría, insumos, consultoría, intervenciones, proyectos, construcción, una cosa que como que es súper grande, y me interesaba como una empresa, por ejemplo, externa, que quiere empezar a evaluar cómo puede hacer un proyecto de inclusión o de diseño inclusivo. ¿Cómo se acercan ustedes? ¿Cómo parte la conversación? La conversación parte de distintas maneras. Hoy hay varias leyes, que no te las voy a contar porque si no puedo hablar 800 horas más. Pero todo parte por la ley de inclusión social. Está también la ley de inclusión social te habla de que todos los espacios tienen que ser accesibles. También está la ley de inclusión laboral. Entonces hoy día todas las empresas de más de 100 trabajadores o colaboradores tienen que tener un porcentaje, que a partir del próximo año es el 2%, de personas con discapacidad. Y por supuesto que el área de recursos humanos es el responsable. Entonces cuando mira a área de infraestructura y dice: no tengo baño accesible porque acá tengo a 10 personas que están postulando y 2 en silla, entonces ¿qué hago? No le puedo decir legalmente que no por tu discapacidad, yo tengo que habilitar ese baño accesible. Entonces ahí es donde me llaman. Entonces nos llaman desde infraestructura, nos llaman desde recursos humanos, y hoy día nos están llamando desde prevención de riesgos. Porque toda esta gente, estas personas que ya están trabajando, ¿qué pasa? En los protocolos de evacuación hay que evacuar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas están yendo a trabajar y ese día del simulacro les dicen: mejor que no vaya. Entonces, hoy día eso va a ser ilegal a partir del próximo año, porque hay todo un decreto y toda una norma y bla, 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 donde se están teniendo que hacer cargo. Entonces, nuestra idea como inicial, que era como que tuviéramos rampas, que tuviéramos un baño, se ha ido transformando en este ecosistema. Entonces, este ecosistema finalmente, como yo te decía, trasciende a todos los que estamos acá. En algún momento vamos a cruzar con temas de accesibilidad, ¿ya? Y lo mismo pasa en una empresa.
Entonces, por ejemplo, este audio probablemente no lo va a poder ver una persona en lengua de señas. Claro. ¿Ya? O vamos a tener los subtítulos. Pero va a depender, por supuesto, del tipo de modelo de negocios que entreguemos o del trabajo que realicemos. Entonces, siempre nosotros lo que decimos es que también cada empresa tiene una vocación. Yo no puedo habilitar accesibilidad como a rajatabla a todas las empresas igual, porque a lo mejor una es un museo y yo necesito transmitir la emoción del arte o de lo que está de la instalación o de la experiencia. Pero si soy un hospital, a lo mejor debería tener la información, la forma de capturar y atender a los pacientes de otra manera. ¿Te fijas? Porque un hospital va a tener muchos más baños accesibles, como un centro de rehabilitaciones, pero a lo mejor un hotel va a tener uno abajo en el primer piso y en la habitación. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera se va como orientando un poco la cosa. Leí una entrevista que publicaron ustedes el año 2023, lo conversamos hace un rato, sobre un arquitecto español que fue el responsable de accesibilidad en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona. Estos son los del 92 del Dream Team. Y la frase que más me llamó la atención, que fue la que ocuparon de título en la nota, era: la arquitectura del siglo XXI es la de la gente mayor y su medida la silla de ruedas. Lo encontré y dije, ya lo entiendo. Me paran los es tremendo, porque al final uno normalmente lo pasa por alto y lo empieza a poner en el plan si lo piensa así. Dije, ya, ¿dónde voy a vivir? Esta casa donde vivo está preparada, mi comunidad está preparada, mi ciudad está preparada para envejecer en ella. Y claro, uno siempre piensa, ya, a mí en mi caso ya no me gustan las casas que tengan desniveles, porque siempre pienso que voy a envejecer y quizás no sea un lugar habitable. Pero eso es porque yo normalmente estoy acostumbrado a ver gente que tiene problemas con la arquitectura de su casa. Pero la gran mayoría de las personas, uno vive donde puede normalmente y envejece donde puede. En Latinoamérica envejecemos donde podemos. Entonces, ¿qué condiciones básicas crees que debería cumplirse en ese aspecto, por ejemplo, al decidir, ya sé que voy a comprarme un departamento, voy a, no sé, arrendar una casa, pensando en que aquí voy a vivir, no sé, una cierta cantidad de años más, o voy a envejecer acá? Difícil tu respuesta. O sea, difícil tu pregunta, sí. Difícil mi respuesta. Porque, bueno, dado hasta todo este cambio de legal y todas esas cosas, hoy día los edificios y los condominios en extensión o vertical tienen la obligación de tener una cosa que se llama la ruta accesible. La ruta accesible es un espacio que va conectando desde el estacionamiento al salón, todos estos lugares, ya en la piscina que puede estar arriba o abajo. Por lo tanto, desde el 2016, 2018 en adelante es obligatorio. ¿Ya? Costó que lo entendieran las inmobiliarias, pero hoy día lo tienen asumido y, ok, hacia atrás es más difícil, obviamente, porque ahí es donde están, yo que vivo, por ejemplo, en una casa Herrero Cuchillo de Palo, vivo en un edificio muy antiguo, casi 50 años, donde por supuesto la accesibilidad es cero, pero yo decidí comprar ahí porque estoy dispuesta a vivir en un lugar así. Pero ahí mi responsabilidad está en que, como arquitecta especialista en accesibilidad, cómo yo transformo los proyectos que se están haciendo de adaptación para que mis vecinos puedan también salir. Y fíjate que pasa algo súper curioso, porque no solamente es la casa, porque tú puedes buscar una casa, claro, que tenga o no tenga escalones, que tenga o no tenga baño, pero tú nunca vas a saber cuál va a ser tu condición posterior. Puede ser un accidente, una enfermedad, no sabemos, ¿ya? Pero la importancia es que tú tengas la opción de adaptar el lugar, que hay algunos países que obligan a las inmobiliarias como a presentar el proyecto tipo estándar y el accesible, pero también tiene que ver con el entorno. Fíjate que a mí me pasó que mis vecinos, que son muy mayores, yo tengo una gran cantidad de vecinos de más de 80 años que viven ahí desde que empezó el edificio, nunca en los últimos 20 años habían podido salir del edificio y dar la vuelta a la vereda, a la cuadra, digamos, en un 100%. ¿Por qué? Porque no había rebaje, las veredas estaban todas levantadas por los árboles y la municipalidad hizo, en un plan de accesibilidad, generó, anda tú a saber por qué, de a poco, primero hizo las veredas, después hizo los rebajes, y tú empezaste a ver que las personas empezaban a salir. Y hace 2 o 3 semanas me di cuenta que en un último tramo habían levantado toda la vereda y habían puesto cemento plano, y habían bajado las ramas, las raíces de los árboles. Y dije, qué increíble pensar que el solo hecho de tener un circuito accesible, pensé lo afortunada que soy de que al menos mi entorno, yo pueda salir, por ejemplo, con mi abuela en silla,
sin tener ningún problema de inseguridad de que se me caiga en alguna esquina. Entonces muchas veces uno lo piensa solamente en la casa, pero cuando tú estás en la casa quieres salir. Entonces ahí hay una cosa que hay que jugar un poco con las posibilidades que hay y sobre todo con el presupuesto, porque transformar un espacio es súper caro. Igual yo pensaba, mientras hablabas, por ejemplo, en los hospitales, uno tiene todo un protocolo para riesgo de caídas, por ejemplo. Exactamente. Y son todos muy estrictos con eso, que las barandas arriba, que tenemos que cumplir un montón de protocolos. Y es perfecto, porque obviamente el paciente no se nos puede caer ahí en el hospital, ¿ya? Pero el paciente se va de alta y al día siguiente está en su casa, claro, donde no hay ningún protocolo de riesgo caída. No. Entonces al final siento que ya hacemos a nivel de Estado, ¿cierto? Se hace una gran inversión en la atención, en la rehabilitación, en todas las intervenciones que tengan que hacerse a nivel hospitalario, y después lo mandamos a una casa que obviamente no va a permitir que esta inversión grande que se hizo en salud podamos de verdad generar un impacto en la expectativa de vida, en la calidad de vida, porque al final tenemos un entorno que no nos acompaña. Lo que pasa es que ahí tú puedes obligar a que todas las inmobiliarias en casa accesible, que es iluso, no se puede. ¿Ya? Hoy día hay una, que también en algún momento me tocó participar en ese programa, hoy día todas las viviendas del Estado tienen un porcentaje de viviendas accesibles. ¿Ya? Me tocó participar ahí en el reglamento técnico. Pero resulta que, claro, yo hago una vivienda accesible, postulo esa vivienda accesible, ok, pero ¿y si mi vecina, o yo quiero ir de visita a la casa de la vecina, no puedo? Claro. Y si mi vecina tuvo un accidente, ¿y qué hace con su casa? ¿Ya? Lo mismo pasa en los departamentos en estos edificios, que claro, los primeros pisos también están generalmente orientados a las personas con discapacidad, que tienen un poquito más de plata en términos de financiamiento a la subvención de su vivienda, por el hecho de tener el Registro Nacional de la Discapacidad, pero si la persona del tercero saca su carnet por un accidente y quedó en silla, no existe en Chile esa cosa que pasa en otras partes como de moverse, como que la casa es tuya para toda la vida cuando es del Estado. En cambio en otras partes como que tú la arriendas, entonces tú necesitas otro, bueno, te cambias a un lugar que sea más grande, más chico, más accesible, menos accesible, y ahí está como lo que yo digo, el tener la oportunidad de moverse. Pero hay otra cosa súper importante, que hay una cosa que se llama el concepto que se llama el capacitismo. ¿Ya? El capacitismo es como el prejuicio que todos nosotros tenemos, yo lo tengo, tú lo tienes, que de creer cómo esa persona que va en silla va caminando por la calle. Tú prejuicias, ¿ya? Tú generas un juicio de valor por algo que para ti no es cómodo. Entonces nosotros nos auto boicoteamos y decimos, no, pero si yo me la puedo, yo voy a ir a mi casa, por supuesto, ¿cómo van a adaptar el baño si yo voy a estar bien? Entonces hay una falsa expectativa también de aceptar muchas veces esos cambios. ¿Por qué? Porque para nosotros la condición es momentánea. Claro. Entonces, ¿para qué voy a poner una barra si yo no la voy a necesitar después? ¿O para qué voy a hacer esto si no lo necesito? Pero en realidad es un auto boicoteo justamente por ese concepto. Hay una cosa que llama mucho la atención, es que si pensamos en el diseño como una herramienta de integración, de participación social, lo que vemos normalmente es que, sobre todo en neurología, que las personas que están más aisladas en lo social, y que fue una cosa que se exacerbó muchísimo con la pandemia, tienen mucho más riesgo de mortalidad y mucho más riesgo de deterioro cognitivo. Exacto. Y más riesgo de diabetes, infarto del corazón, más uso de sustancias, más trastornos del sueño. Y claramente tener pocos contactos sociales a la semana, menos de 2 personas con las que uno se comunica, claramente es un factor de riesgo. Sí. Por otro lado, si tengo una discapacidad visual o auditiva que no está sin tratamiento o no está sin seguimiento, también eso obviamente elimina un poco el input sensorial que tengo. Entonces estoy más aislado todavía, no puedo participar de las conversaciones, no puedo reír de los chistes, no puedo participar ni siquiera de mi familia. Entonces todas esas cosas van mermando mi capacidad cognitiva, y en el tiempo obviamente vemos que las capacidades disminuyen de forma súper agresiva. De repente en un par de años vemos una persona que estuvo hospitalizada por una cosa leve, sí, y en 2-3 años vemos que ya no es la misma persona. Es muy común. ¿Y sabes por qué es común? Y aquí yo hablo de... es una opinión personal, ¿ya? No desde mi perspectiva de arquitecta, pero sí de alguna observación, justamente con lo que yo te decía al principio, que tengo una gran capacidad como de observación profunda, ¿ya? Típico que es como alguien tiene un accidente, hoy día, bueno, la cadera es como fácil, pero no sé qué, yo me acuerdo, mi abuela se cayó, se rompió un hombro y dijimos,
ok, a partir de ahora empieza como la bajada, como emocional, física. ¿Y sabes por qué es? Es porque las personas no viven en entornos accesibles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quiero salir a la calle en una silla de ruedas, la silla de ruedas no pasa por el pasillo de mi casa, de mi pieza. Claro. Entonces, para sacar es muy difícil, necesitas a 2 personas, entonces esas 2 personas, al principio hay muchas, pero también cuesta. Entonces, después tú empiezas a achicar y en realidad vamos a verla. Entonces, todo eso se genera justamente por eso. Y además hay otro tema que tiene que ver con algo que está recién poniéndose como en vigencia, que algo que siempre ha existido, pero es la neuroarquitectura. Es como la iluminación te mejora el estado de ánimo, el ruido te lo empeora, el sueño, por ejemplo, el acceso a colores cálidos, a que el ruido, a que el espacio, como este concepto como Hinch, que es muy danés, que es como espacios más acogedores. Y muchas veces tú te das cuenta que los hospitales son fríos, o las clínicas a lo mejor, claro, son todas blancas, pero tú con muy poca, con mucho esfuerzo, digamos, miras y ves no ves los árboles, alcanzas a ver el cielo. Entonces, ¿y qué pasa si en un hospital, por ejemplo, tú tienes una cama que mira hacia el sur y la otra cama que mira hacia el sur y cierras la cortina? La que está más cerca de la puerta nunca más vio la luz del sol. Sí. Entonces hay conceptos que, por ejemplo, ponen una cama así, entonces la que abre ve el cielo, la otra también. Entonces son conceptos como que realmente tienen que ver con arquitectura, pero también tienen que ver con la distribución, la elección de materiales, la forma en que uno concibe esos espacios para que, justamente lo que dices tú, estas personas que se van quedando solas tengan esta relación con el entorno, con las personas y, por ejemplo, una persona sorda, si se quedó en un ascensor en un hospital y no tiene cómo apretar el botón, bueno, si el ascensor tiene una ventana transparente, una puerta transparente, tú vas a saber que adentro hay alguien que necesita ayuda. Y hoy día no hay. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque uno siempre es medio reduccionista en la forma en que analiza de repente los problemas y vemos harto esto de que tenemos un papá que es adulto mayor y sentimos que ya no pueden vivir solos y de repente la decisión en familia es pues quizás es mejor que vivir en una casa de reposo, en un establecimiento de larga estadía, por ejemplo, para los adultos mayores, pero, y el gasto quizás mensual va a ser elevado también, pero no pensamos, bueno, quizás podríamos ver en familia cómo modificar para que pueda seguir viviendo en su casa. Y cuando uno le pregunta a los adultos mayores, todos quieren seguir viviendo en su casa. Sí. De hecho, mi proyecto de título fue un centro de vida independiente para las personas mayores. ¿Por qué? Porque esto hace hartos años. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir viviendo en su casa, su departamento, sus cosas, su cocina, su baño, sus cosas. Pero muchas veces necesitan ayuda. Pero no por eso, de repente, claro, tú a veces los sacas y te dices, ya, los voy a llevar a un lugar de larga estadía. Y eso también genera un conflicto cognitivo, porque no es un espacio que estén acostumbrados, no son sus cosas, o si son sus cosas, hay que cambiar la rutina, y muchas veces son personas que llevan muchos años en el mismo lugar. Claro. Entonces, muchas veces, claro, uno trata como de tener lo mismo en otro lado. Pero, ¿qué pasa con el pan de la esquina, la vecina, la relación social que había? Por eso que mi proyecto fue justamente eso, como vivamos todos juntos y carreteemos todos en el mismo lugar, como pasémoslo bien, te fijas, no como un tema más hospitalario, sino que era como este edificio donde tú eres dueña de tu departamento. Claro. Y tienes este espacio. Pero bueno, el tema está que ahí yo me planteé, claro, ¿cómo puedes seguir viviendo de manera independiente? Y hay un tema de las políticas públicas que no lo hace. Hoy día se discute en el Congreso que, así, literal, todas las viviendas deberán tener una barra en el baño. Vendamos barra. Claro. Pero la barra no te va a asegurar efectivamente que la persona llegue de manera segura a la ducha. ¿Te fijas? O el típico susto que es muy válido, que es que te quede prendido el gas. Entonces, bueno, podemos cambiar a lo mejor eso por una eléctrica. ¿Qué pasa? Porque siempre está el susto. ¿Qué pasa si se cae en el baño? ¿Qué pasa si no sé qué? Que es obvio. Pero hay adecuaciones, pero por supuesto que esas adecuaciones generalmente están asociadas a un costo. Y ahí también hemos trabajado en ese tema de cómo tener como adaptaciones de bajo costo, tipo, en vez de sacar la puerta y llamar al maestro para que amplíe el vano, entonces nosotros ¿qué hacemos? Sacamos la puerta, le sacamos las bisagras y ocupamos unas bisagras que dan 5 centímetros más a la puerta porque la puerta la expande.
o la ducha, por ejemplo, se corta un trozo de la ducha y le agregas una barra, entonces con muy pocos recursos tú puedes entrar caminando, exactamente. Entonces por ahí va la cosa asociada. Ya lo entiendo. Ya, y hablando de eso mismo, de envejecer, ¿cierto? Planificar para el futuro, intentar mantenerse saludable el mayor tiempo posible. Me gustaría hablar un poco ya, salir un poco ya del tema como laboral, ir a tu rutina específicamente de autocuidado. Pues en cierta forma, al igual que nosotros los médicos, probablemente en todas las áreas uno tiene el discurso aprendido, lo da perfecto, pero tampoco a veces somos tan activos para preocuparnos por nosotros. ¿Ya? Entonces me interesaba preguntarte, como este es un podcast sobre sueño, primero, un poco de tus rutinas de sueño, partiendo por a qué hora te despiertas en la mañana. Me despierto a las 6:05. Ya. Porque a las 6 programé la luz para que me avise un pelito antes del salto de la alarma. Ya, perfecto. Entonces alcanzo a darme cuenta que algo viene. Ya, perfecto. De esta forma está perfecto. Y es luz de día. Ya. Fría. Súper bien. Ya. Mira, no había escuchado esa respuesta hasta ahora de como una cue, una señal de día, que normalmente uno lo dice exponerse a luz natural durante la mañana, pero claramente no es mala idea programar una luz, cosa que te ayude un poco antes. En algunos lados ocupan las lámparas estas que dan 10.000 luxes, son súper intensas, para ayudar a ciclar mejor los horarios de sueño. ¿Y en general despiertas bien o despiertas como que te faltó dormir? Así en el promedio de tu semana. Hoy bien. Ya, hoy día. Despierto bien. No hoy día, en el último tiempo. Sino que en el último tiempo sí, despierto tranquila. O sea, no sé si tranquila, pero sí despierto descansada. Sí, sí. ¿Pero antes había algún problema médico, algo que estaba pasando específicamente que te afectaba? No, porque yo creo que también hay un tema de autoconocimiento. Uno igual va creciendo en la edad y uno va aprendiendo el tema. A mí me costaba mucho dormir. Me acuerdo ser súper como irascible con el ruido, que si alguien caminaba, y en algún minuto de la vida, que fue ya después de los niños, cuando ya eran grandes, hice un cambio switch que no desconozco cuándo fue, pero dije, no importa, el ruido está y el ruido está. Entonces en algún minuto mi cabeza como que hizo clic y yo soy capaz de dormir literalmente 15 minutos, así, ¡ting! Pongo la alarma 15 minutos, listo, y sigo adelante. Hay otras personas que no pueden. Claro. Entonces, hoy día me despierto descansada, con miles de ganas de seguir durmiendo, por supuesto, porque nadie se quiere levantar a las 6 de la mañana porque sí, pero antes no, antes obviamente... Y en el día, por ejemplo, todos ocupamos algún estimulante a veces, ya sea por gusto o por necesidad, café, mate, energética, esas cosas en el día. Sí, o sea, más que hay gente que como que vive por el café. Yo tomo el café en la mañana, pero por ejemplo hoy día no tomé café, porque no había leche. Entonces lo tomé, pero no me hizo nada. No hubo un cambio de no es como que el café es lo necesario para poder avanzar en las cosas que hay que hacer. Pero a veces, fíjate que me gustan las cosas como efervescentes y frías. O sea, si me puedes dar una cerveza, feliz, ¿me entiendes? Pero no se puede. Sí. Entonces, o sea, se puede. Una bebida, agua con gas, o el agua, pero sí, pero eso es parte de lo... Y esto lo hemos hablado otras veces, pero actividad física de algún tipo. Yo sé que no te gusta, pero algo que hagas, aunque sea de... No, porque está lo que es la actividad física, que es lo que uno hace en el día. Lo que pasa es que es como justificar lo injustificable, pero yo te juro por Dios que antes de la pandemia nadaba 2 veces a la semana, hacía entrenamiento 2 veces al día. Todos dicen eso ahora, antes de la pandemia y después de la pandemia. Y seguí toda la pandemia online, con un entrenador, todo el tema. Pero llegó un minuto en que como que dije, ya, no quiero más, me lesioné un codo, este año traté de volver a nadar, como autocuidado, como el momento de autocuidado, pero la cabeza me gana. Entonces, en la práctica saco el perro. Eso sería todo igual, me encanta caminar. Igual si uno pudiera hacer como lo mínimo posible, uno igual tiende a decir, ya, intentemos por último caminar una cierta cantidad de pasos mínimos. Me encantaría caminar, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si son balizas que uno se da, como los prejuicios, como yo te decía, el que auto se boicotea? Es como, ya, pero voy con la mochila. Entonces, a veces cuando estoy relativamente cerca, me voy en un Cabify, pero tú vuelvo caminando. Media hora. Me encanta caminar, pero con un destino. No es como, voy a ir a hacer 1,5 kilómetros hoy día. Me muero. Necesito ir
a la farmacia, al 1,5 kilómetros. Ya, perfecto. Igual uno podría programar en cierta forma algunas Sí. actividades y ya estas las voy a caminar sí o Sí. sí, para cosa de poder tener un mínimo, porque claramente pasar de no moverse nada a moverse 5.000, 7.000 pasos claramente disminuye la mortalidad, así que claramente sirve. Sí. A mí me pasó un tiempo en que siempre me gustaba hacer ejercicio, entrenar, pero me pasó que mi hijo estaba medio desordenado con el sueño, entonces ya trabajaba en la mañana, en la tarde estaba con mi hijo, después en la noche se acostaba, no sé, por decirte una cosa, a las 8 y ahí recién podía hacer algo de actividad física. Claro. Entonces era empezar a las 8, a las 9 y terminaba a las 10, después tenía que tomar, no sé, 11, comer solo, Claro. y Es después ahí podía recién empezar a hacer las cosas pendientes de trabajo. Claro. Entonces me pasaba que para poder entrenar tenía que acostarme a las 12, a la 1 y todos los días andaba muerto y fue como que estuve un mes así y dije no, claramente hacer ejercicio me está generando más estrés y me está haciendo más problemas que lo que me está ayudando. Entonces dije ya, voy a parar un tiempo y después como que reorganicé todo mi horario para poder volver. Pero de verdad que al final que lo que debería quitarme el estrés me está haciendo que lo pasara pésimo. Sí, pero más que allá de eso, yo creo que tiene que ver con el darse el tiempo. Yo este año partí nadando de nuevo y de nuevo me ganó la mente. Entonces a los 40 Ya. minutos de nadar, mi mente por supuesto que estaba en China, ¿me entiendes? Pero sí, el desafío como todos los años es volver a nadar. Nadar siento que es un espacio donde yo solo puedo pensar en el braceo, contando los braceos, en la respiración y en el pataleo. Entonces yo siempre digo, las mujeres podemos hacer como 3 cosas a la vez. Ellos son las 3, ¿te fijas? No me da para más. Entonces no pienso ni en la música, ni en el ruido que está afuera, ni nada. Entonces como tum, 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 como el ritmo, llegar. Si el tema está en darse el espacio. Claro, Entonces el espacio la oportunidad. Y el espacio lo he dado desde, bueno, voy a dejar a los niños a la mañana al colegio y poder volver o sea, partir directo, digamos, al entrenamiento. Claro. Eso lo hablaba igual con un invitado hace un tiempo. Y tengo que volver. Esa cosa de generar esta como acumulación de hábitos, cosa de que en el camino me quede la actividad que me cuesta hacer. Sí, de hecho cuando me invitaste al podcast yo dije... ¿Viste los videos de gente así mostrando ejercicios que se podían hacer? ¿Por qué estoy invitada si yo no hago mucho deporte? Pero bueno, es parte del tema, pero sí, es un tema recurrente, porque al final el autocuidado es lo mismo como el boicot. ¿Por qué no te autocuidas si tú sabes que los músculos tienen que estar bien, la actividad, el dolor de no sé qué, las articulaciones, hay que estar activa y todo el tema? Y yo creo que también tiene que ver con prioridades o con el momento de la vida en que tú también estás... Pero es la misma esta como disonancia, disociación cognitiva que tenemos con el envejecer, porque al final elegimos nuestras cosas en nuestra casa, no pensamos en qué va a pasar en 10, en 20 años más, y asimismo no pensamos que puede que nos enfermemos y quizás tener un poco más de masa muscular sería una buena idea. Después la noche, por ejemplo, tu última comida, ¿a qué hora es más o menos? Buena pregunta también, porque es indeterminado. Ya. Fíjate que hace 3 años yo sentaba a mis 2 niños y servía la comida. Mesa puesta, arroz con pollo. Pero hace 1 año y medio, 2 años y medio, empezamos como a bajar esa cantidad y hoy día estamos comiendo algo muy pequeño. Como que el almuerzo se los mando al colegio bien y almorzamos bien. Entonces puede ser una tortilla, que les encantan los tacos, que no les gusta como meter cualquier cosa en una tortilla. Claro. Entonces hemos ido comiendo cada vez menos en la noche, que también eso ha ayudado a despertar mejor. Claro. Y hemos ido comiendo cada vez, no sé si más temprano, imposible, porque mis hijos empiezan, mamá son las 7:30, mamá son las 8, y yo, por supuesto que a las 9:30, 10, estoy empezando a armar las cosas. ¿Por qué? Porque los míos son grandes, pero eso es imposible hacerlo con niños más pequeños. Entonces, el desafío siempre es como a las 8 poder comer, y te digo que de los 365 días del año, 3 comemos a las 8. Y por ejemplo, ¿tu rutina antes de acostarte en general? Así como de alguna actividad específica que hagas antes de meterte a la cama. O ver una película, o leer en papel, o meditar, tejer, hacer sudoku. No, rutina es como bien difícil porque nunca tengo una hora. En general me encanta ver la serie, pero claro, dependiendo del día, como yo estoy separada, entonces tengo mi pololo, entonces va a la casa los lunes, entonces esos días vemos una película, comemos rico. Los otros días voy a clase en la noche, estoy haciendo un diplomado, entonces termino a las 9. Que eso es como entonces esta cosa de nunca desocuparse. Claro, tu cabeza sigue conectada, entonces estoy con el computador a las 9, 10,
Pero un día así perfecto, por ejemplo, que fue este fin de semana, que me fui a la casa de mis papás en el campo, a las 10 de la noche dije, me voy a ir a dormir. ¿Y qué hice? Me puse a ver TikTok, obviamente, pero rápidamente, ¡pum! Y listo, hasta el día siguiente. Pero es una cosa que yo veo muchísimo, sobre todo en personas que son como exitosas, súper buenas para su trabajo, que siempre están con esta idea de que tengo que tener un poco más de tiempo porque me gustaría hacer esto y esto. Y apenas se generan el tiempo, lo llenan al tiro con otra actividad. Sí, como que tengo ya 3 horas, entonces ahora voy a hacer un diplomado. Y como ya, pero si toda la idea de tener más tiempo era poder preocuparme un poco de estas cosas, pero como que esta pulsión por no dejar nunca de estudiar, de prepararse, de hacer proyectos, como que no deja de funcionar nunca el cerebro. Yo voy a ser súper honesta y yo toda la vida, yo soy arquitecta hace mucho tiempo y toda la vida quise estudiar una especialidad. Y no pude nunca entrar a estudiar porque mi cabeza no me lo permitía. Pero como así, como de que te costaba poder concentrarte para estudiar. Y este año... Ahora sí. Ahora sí. Este año digo, porque siempre les digo cuando hago clases, digo, yo tengo déficit atencional, así que sí, no sé qué, pero hoy día estoy feliz porque mi cabeza logra concentrarse. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hoy día me estoy dando como el lujo de estudiar en este diplomado, que es mi primer diplomado, y yo soy profesora de diplomado, nunca he hecho un diplomado. Pero por otro lado, el tiempo, claro, el tiempo es escaso al final. Y de repente uno dice, claro, está todo el rato ahí, pero ese tiempo lo podría estar usando en otra cosa. Y hay que darse el tiempo. Yo creo que el tiempo es lo más valioso al final y es lo que uno no se da. Claro. No, y a veces, como te digo, uno a veces se genera el espacio, pero igual encuentra otra cosa que hacer. Como que siempre el plan, a ver, uno ve como el vacío y dice, ya, aquí lo lleno con esto. Pero ¿sabes qué? Es correcto lo que dice, pero, por ejemplo, hay días que yo digo, como ahí los niños se van donde su papá el fin de semana, y ese mismo fin de semana, me pongo con sus niños, entonces adivinen qué, yo quedo sola. Ah, no, al revés. No, los niños están conmigo y él está con... Bueno, da lo mismo. Hay un fin de semana que yo me quedo sola. Y no hago nada. Nada. Me echo en la cama y veo tele, voy a comerme algo rico. Pero puede hacer eso con tranquilidad. Hay personas que de verdad... Pero me encanta. Yo creo que enseñarle a los niños o a uno mismo a no hacer nada. Y es súper cuestionado, como, pero ¿cómo no vas a hacer algo? ¿Pero cómo no me vas a venir a ver? ¿O cómo no vamos a hacer un almuerzo, un asadito? Es que no quiero hacer nada. Y parte de las tremendas discusiones que uno tiene de repente como con la familia, no discusiones, pero con la familia es, no quiero hacer nada. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Me quiero sentar en una cama y mirar un Netflix y verme la serie de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y no hacer nada. Pero eso ya es hacer algo, ¿te fijas? Claro. Pero al menos es descansar. Si al final... Igual siempre, bueno, nuestra cultura es muy de que todo el tiempo, como trabajamos mucho, tenemos esta necesidad como que todo el espacio libre que tenemos tiene que ser dedicado para hacer algo. Sí. Juntarnos con las personas, ver a la gente, ir a la familia. Y como que siempre hay una cierta obligación de que si uno no va el fin de semana, hay malas caras y después lo invitan menos y como que es medio castigado de repente esta cosa de darse ese tiempo así, ya que no quiero ver familiares este fin de semana, no quiero ver amigos. Y lo otro que pasa es que cuando yo estoy cansada y yo lo expreso, estoy cansada. Yeah. Entonces cuando estoy cansada, por ejemplo, ¿qué hago? Como estrategias de dormir. De partida desconecto la alarma de la luz, yeah. ¿ya? Pero cierro la puerta. Yo en mi casa, mi pieza siempre es puerta abierta y la cierro. Y por supuesto dejo a mi perra adentro porque si no molesta y tengo que entrar. Entonces cuando es puerta cerrada yo aviso. Voy a cerrar la puerta, eso significa necesito dormir profundamente. Y es profundamente. Y yo al día siguiente me puedo despertar a las 6:30, a las 7 de la mañana, pero es profundamente. Es como un código que tenemos interno. Es como... hagan ruido, pero la puerta está cerrada, significa que yo voy a dormir. Y lo mismo, si al día siguiente, que me pasa siempre después de tipo vacaciones, que espero que a todo el mundo le pase, pero si no, traten dormir. Los primeros días, 2-3 días, duermo. Tomo desayuno, 9 de la mañana, a las 11 duermo. Me despierto a las 2:30. Voy a comer, a las 3, duermo. Después no sé qué. Y a los 2-3 días, mi cuerpo dice, no quiero dormir más, y ahora sí. Ahora empezamos a retomar como un ritmo más normal. No sé si eso es bueno o malo, pero dormir... claro, uno piensa, estoy perdiendo tiempo. Es que sí, se pasa mucho eso. Pero no, al revés. Yo pasa creo mucho que... esa percepción. Igual como que ha ido cambiando en los últimos tiempos. Como que antes, no sé, pues los CEOs de las empresas eran todas estas personas que dormían 4 horas por día. Claro. Y ahora se ha visto que si le preguntan a Jeff Bezos, dice que él duerme 9 horas. O sea que dormir también es encontrarte contigo misma. Claro. Porque tú al dormir piensas, te encuentras con tus pensamientos,
con tus problemas, con tu dolor del lado derecho, del lado izquierdo, con el ronquido, con que te da sed, con que tienes que ir al baño. Entonces, también te encuentras con así lo veo yo, como con tu sensación de seguridad o inseguridad contigo misma. Entonces, cuando tú cierras los ojos, claro, duermes, pero si duermes más o menos, es que haces ese rato que das vuelta a la cama y sigues pensando en las cosas que tienes que hacer, seguir haciendo. Claro. Entonces, como... Por eso que de repente uno dice, duermo menos, y como no importa, como mañana lo veo y me acuesto a las 11 y me levanto a las 6, de repente uno se da cuenta que lleváis 5 o 6 días durmiendo 5 horas diarias, y tu cuerpo igual lo resiente. Claro, o sea, para empezar, a nivel emocional uno empieza al tiro a tener mala regulación emocional, más irritable con los hijos, más corto con los pacientes, los clientes, entonces obviamente se nota rápido que uno está durmiendo mal. De hecho, muchas veces cuando mi niño, bueno, algunos de repente llegan a dormir, que es muy pocas veces, de repente, ¿y dónde está? Y miro, abro la puerta, duerme. Y uno dice, no, los voy a despertar porque no dormí en la noche. Y digo, no voy a dejar dormir. Si están cansados, que duerman. Después vemos si tienen algún problema. Claro. Pero de repente es como, mamá, me acosté a las 5, son las 9. Bueno, cómete algo y sigue durmiendo. Ya, y sigue durmiendo. Claro, ese igual uno se urge menos que cuando son más chicos. Cuando son más chicos de repente una siesta como que arruina la vida de todo. Bueno, por eso te digo que los míos son más grandes, es verdad. Ahora avanzando como a la parte final que hago siempre en el podcast, me gusta un poco hablar de sueño, pero en un punto de vista un poco más abstracto. Ya pensando en tus sueños como a nivel primero personal, profesional, incluso para tu país o para Latinoamérica. Yo sé que ustedes trabajan en todos lados. Por eso, si lo proyectas, por ejemplo, a 10 años, ¿qué te gustaría que estuviera pasando en esas 3 áreas? La familia, el trabajo y tu país. Así como un pincelada, porque obviamente uno pudiera estar ahora hablando de lo que le gustaría que pasara, pero en esas 3 áreas específicamente relacionadas a ti. Yo creo que familia, los niños ya en la universidad, ojalá felices con lo que hayan estudiado. Y yo me encantaría tener una casa, una parcela para mi huerta. Ya. Porque si hay algo que disfruté la pandemia fue la huerta. Ya yo soy mano mágica, así que todas las semillas que existan y yo puedo pasar horas ahí. Y como hoy día no tengo acceso a tener una huerta, en la práctica ocupo ese espacio en trabajar al final, que es lo que uno está haciendo más. Pues de esta forma, en lo abstracto igual se parece, pues igual está haciendo crecer este semillero de proyectos. Exactamente. Después en el trabajo, fíjate que estoy con este algoritmo y estoy transformando la empresa en una startup. Ya. Que siempre la tuve, solo que ahora sé que la tengo. Entonces es transformar este algoritmo con esta metodología que nosotros tenemos, ya le tenemos el nombre, de hecho se llama Aura, nuestro algoritmo, y ese transformarlo efectivamente en una startup, cosa de nosotros poder automatizar muchas cosas, muchas auditorías que nosotros hacemos, que perdemos hoy día tiempo en tomar medidas. Entonces la idea es que tú te meta al sistema y te arroje un cierto valor, que es este indicador que nosotros definimos como un indicador de accesibilidad. Eso en trabajo. Y obviamente que eso lo podamos exportar también. ¿Y el otro sería? El país o tu comunidad. Pero claramente hay una visión desde el área en la que tú trabajas, ¿cierto? Yo, ¿sabéis qué? Ya, ahora te voy a contestar bien. Me pasa que es la educación. Ya, ¿cómo así? Más allá de que la educación es un derecho, sí. Es la calidad de la educación, sí. Pero es la educación emocional. Porque lo mío está muy ligado a la educación emocional. En el sentido que la accesibilidad universal, yo lo veo con indicadores, desde arriba, gerencia, pero baja, y la persona que está con el problema, el guardia, que viene a la señora con el coche y le pide ayuda y el guardia no lo puede hacer porque no puede estar 500 veces al día levantando a la señora con el coche, porque no hay accesibilidad. Entonces, claro, el problema no es el guardia, no quiero educar al guardia, sino que cuando hablamos de la educación emocional, hablamos de que hoy día todos, aquí, todos nosotros, tenemos a lo mejor esa disociación como con esa ayuda al otro. Yo creo que eso lo hemos perdido un montón. Es como yo me ayudo a mí mismo, a mi gente más cercana, pero cuesta mucho ir a ayudar al otro, al prójimo, porque bueno, como está el país, digamos. Claro, sí. No necesita como ayudarlo de sí, yo te voy a ayudar con plata, sino que es que si tú te encuentras en la calle con una persona que se cae, acércate a ayudarla. A mí me han cuestionado por qué me acerco y te van a asaltar.
Claro. A mí esta semana se me abrió la mochila, se me cayó el computador, el iPad, se me cayeron todos los documentos. Habían 3 personas mirándome. Ninguna se acercó. Pasó un auto arriba de todas las cosas. Me rompió todo lo que había por delante. ¿Tú crees que alguien se acercó a ayudarme? Entonces yo en ese minuto, es justamente lo que te estoy transmitiendo. Como ese momento que yo dije, ok, se me cayó todo. Yo estaba tratando de ver qué era lo más urgente, porque tenía el computador así como con el pie. Y entre tanto decía, bueno, acérquenme a ayudar, pues si usted está a 2 metros, usted está a 5, vénganme a ayudar a recoger las cosas. La gente no se atreve, porque estamos con miedo. Entonces, por eso digo yo, en tema de educación emocional, de ponerte en el lugar del otro. Después yo pesqué todas mis cosas, las recogí, cerré, dije yo, no importa, son cosas materiales, pesqué la mochila y seguí caminando. Pero ¿qué hubiera hecho otra persona? ¡Ah, que tú! ¿Te fijas? Claro, como que esas pequeñas cositas como que en cierta forma a uno le dan un poco de desesperanza cuando te pasa algo y sientes, pucha, que alguien me podría haber ayudado, aunque estoy con mi hijo pateando la puerta para intentar entrar al lugar. Exacto, y todos oye, espera el ascensor o te ayuda a bajar, esas cosas. Y la gente no sabe cómo relacionarse muchas veces con las personas. Hoy venía para acá también en la mañana, hoy una señora también bajando con un bastón, súper complicada, por supuesto yo, arquitecta, saqué al tiro la foto, dije, ese pasamano está abajo, entonces la pobre está así chueca con el bastón. Yo le digo, ¿te ayudo? No, voy bien, ya, listo. Pero ¿qué hubiera pasado? Otra persona pasa por el lado. ¿Cómo va bajando por ahí esa señora? ¿Por qué salió de su casa? ¿Me entiendes? Entonces eso es educación, al final, educación emocional. Sí, es que al final es una cuestión que no sé qué, o sea, a uno le gustaría que pasara. Ahora no sé qué tendría que pasar a nivel como país o central. Quizás las tragedias son las cosas que normalmente más nos unen y nos ayudan y sabemos que existe este instinto de ayudar, porque normalmente lo vemos todos los años, ¿cierto? Hay cosas que se hacen a nivel país que normalmente demuestran que existe esa, como dije antes, esa pulsión a ayudar. Pero en el día a día como que igual uno siempre tiende a mantenerse ajeno, sí, como que entre miedo, entre vergüenza, o de vergüenza de pedir ayuda inclusive. Porque muchas veces si uno pide ayuda a una persona que está al lado, la gran mayoría de las personas sí va a responder. Sí. Bueno, esta semana me pidieron un encendedor en el centro y yo, perdón, le dije, pensé que me ibas a saltar. Y después otra persona me pidió ver la hora. Y yo... Claro, ¿quién anda? es como el espíritu latinoamericano sin que un está celular, entregado, y yo y justo había visto la hora, entonces no, las 3:15, ponte tú, ya gracias, sí, yo. Tiene que ver con la desconfianza también. Claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo te hablo de educación emocional, tiene que ver con estas cosas como que la educación de la casa, la educación, el hecho de ponerte en el lugar del otro, el saber que todo está pasando al final, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y mucho, sobre todo en tu tema particular, accesibilidad, uno no lo ve, no lo visualiza hasta que le pasa a alguien familiar tuyo o te pasa a ti, que te toca igual estar... que cuando uno está con coche, claro, tú no ves con los coches y no ves los problemas de accesibilidad hasta que uno está con el coche ahí y no puedes entrar y no puedes pasar porque... Tienes que agarrar el coche por la escalera hacia arriba. Sí, pues al final a todos nos pasa, pero como que nos damos cuenta en ese momento y claro, es difícil poder ponerse en el lugar del otro si a uno no le ha pasado. Ya yo siento que a veces, pero imposible que hagamos que todas las personas pasen por todas las experiencias de vida para que se puedan ser empáticos. Entonces al final, obviamente parte desde la casa, parte desde el colegio, parte de generar más comunidad y no tanta tribu, porque al final con los años los países, las regiones, todos se van dividiendo en ideología, en dieta, en tipo de ejercicio, todos son su propio grupo y como que van generando más diferencias y generando inclusive odio, rabia entre unos y otros y al final es súper difícil poder decir, ya de verdad, siempre hablo que hay de repente, no sé, dietas que son como partidos políticos, tipos de ejercicio que son como partidos políticos y al final se genera una división innecesaria que al final todos estamos intentando lograr cosas similares, todos queremos tener mejor calidad de vida, todos queremos, no sé, comer mejor, todos queremos envejecer mejor, todos queremos vivir mejor. Entonces obviamente tenemos fines que son en común, pero la barrera esta de que no me cuesta salir de mi tribu para poder ver qué este otro grupo me puede aportar, pucha, como que nos cuesta muchísimo. Y lo partimos viendo desde que prendemos el televisor y vemos cómo funciona la política, que claramente esa es cierta, una abstracción de lo que está pasando en la sociedad también. Es que sí. Bueno, ya toca hacer. Sí. Oye, antes de terminar, te quería contar para el tema del sueño. Dale. Hoy yo tengo
hoy día yo digo, me voy a ir a acostar, ya. Entonces los niños, por ejemplo, se va al otro lado de la cama y yo ya duermo. Y me tiran talla de la capacidad de rapidez que tengo para dormir. Y es netamente como logré ese cerrar los ojos, decir como, ok, ¡pum! Y no sé cómo lo hago. O sea, yo creo que es cansancio igual. Porque tampoco es como que uno se quede dormido de un segundo a otro. Pero puede ser, pero pasa también en vacaciones, pasa en cualquier parte. Yo hago así, y me quedo dormida. Después hay que levantarse a buscar a los niños al colegio, hay que buscar a los niños al colegio. Después, ¡pum! Listo. O sea, perdón, a los niños a la fiesta. ¡Pum! Pero sí, puede ser cansancio. Ahí está el doctor especialista. Arruinando siempre lo mágico del dormir y despertar. Ya, te quería dar muchas gracias por venir. Una conversación que me sirve harto. Normalmente, como te decía, uno está como desde un lado, medio ajeno a lo que pasa una vez que deja de ver a las pacientes como en las clínicas, en los hospitales, y como que no sabe muy bien lo que pasa después. Y obviamente eso hace que nuestra capacidad de entender a las personas sea mucho menor. ¿Ya? Así que muchas gracias por venir. Los dejo a todos invitados que sigan conectados, sigan viendo los episodios del podcast. Pronto van a seguir saliendo más capítulos. Cualquier tema que les guste que conversemos, me escriben y lo vamos viendo. Así que un abrazo y nos vemos pronto.